Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y este video está dentro de nuestro entrenamiento muestreo de aceptación. Como su nombre lo indica, el muestreo de aceptación tiene unos objetivos muy claros. Es tomar una decisión respecto a aceptar o rechazar un lote de producto de acuerdo a si cumple o no con un criterio establecido de calidad. Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos de muestreo. Uno de los retos importantes que se nos presentan en nuestro día a día profesional es tener que tomar decisiones que afectarán a ciertos grupos de elementos y también recuperar información de estos dados grupos de elementos. Por ejemplo, respecto a un grupo de clientes, queremos conocer si están o no están satisfechos respecto al servicio que les estamos prestando. Respecto a ciertos grupos de productos, queremos saber si están cumpliendo con el nivel de rentabilidad requerida o de pronto si nos están generando excesos de inventarios. Respecto a lotes de unidades del mismo producto, queremos saber si cumplen o no cumplen con las características de calidad requeridas por nuestros clientes. Respecto a un grupo de transacciones bancarias, por ejemplo, quisiéramos saber si las estamos haciendo en el tiempo requerido o establecido como estándar, etcétera. Este grupo sobre el cual se deben tomar las decisiones se denomina, en términos estadísticos, población. O sea que una población es entonces un conjunto de n elementos sobre los cuales se aplicarán nuestras decisiones. Pero el asunto se complica a la hora de recolectar los datos para tomar adecuadamente nuestras decisiones. Dependiendo del problema que se analiza, en ocasiones es posible disponer de todos los datos correspondientes a los n elementos de nuestra población objetivo. Por ejemplo, si un banco quiere analizar el valor de sus transacciones, seguramente que tendrá todas y cada una de esas transacciones registradas. Una compañía de telefonía celular debe tener el registro de la duración de las llamadas salientes de cada uno de sus abonados. Esto es un ideal porque es disponer del 100% de la información para tomar nuestras decisiones. Pero resulta que esto no siempre es posible. Y esa imposibilidad es la que nos obliga a utilizar una metodología muy importante y muy útil que se llama el muestreo. Cuando se dispone del 100% de los datos de la población, hablamos de censo. Pero cuando no disponemos de este 100%, seguramente podremos juzgar que conseguir esa gran cantidad de datos puede ser costoso, puede llevar mucho tiempo, puede ser inoportuno, porque al terminar de recoger todos los datos de la población ya habrá pasado mucho tiempo y los datos ya no serán pertinentes. Entonces, cuando esto sucede, podemos recurrir a una técnica estadística llamada muestreo aleatorio. Miren, matemáticamente una muestra es un subconjunto de elementos de la población. Pero una muestra aleatoria se refiere a la forma como fue seleccionada esa muestra. Quiere decir que se seleccionó al azar mediante una técnica estadística válida y garantizando que cada elemento de la población tuvo alguna oportunidad de ser seleccionada en esa muestra.
lo que vamos a hablar aquí respecto a muestreo de aceptación siempre contemplará que serán muestras aleatorias. Una muestra es un subconjunto de datos de la población mediante la cual tomaremos decisiones sobre toda la población. Es decir, vamos a tomar decisiones que afectan al 100% de los elementos de la población, pero solo con base en la información que nos proporcionó una pequeña parte de esos elementos, o sea, la muestra. Entonces, el tomar decisiones mediante datos recolectados con muestreo genera incertidumbre y pérdida de confiabilidad en nuestras decisiones. Estos términos, incertidumbre, pérdida de confiabilidad, nos obligan a tener algún conocimiento o concepto de probabilidad. Es esta la razón por la que cuando usamos datos obtenidos mediante muestreo aleatorio, debemos utilizar una técnica de análisis de datos llamada la inferencia estadística. Esta técnica se basa en conceptos de probabilidad. Entonces, vamos a mirar a continuación los conceptos de incertidumbre, probabilidad y distribuciones de probabilidad en variables. Bueno, aquí voy a empezar presentando un ejemplo de aplicación práctica. Supongamos que ustedes reciben un lote de 5.000 unidades de producto y necesitan hacer la aprobación de esas 5.000 unidades respecto a la calidad. Dado que no es el único producto que reciben en el día, sería muy dispendioso ponerse a revisar una por una las 5.000 unidades de producto. Y es más, debemos suponer que eso lo tuvo que haber hecho nuestro proveedor. Pero hay que hacer alguna validación. Entonces noten la importancia del muestreo. Yo no voy a tener que revisar 5.000 unidades de producto. Tengo que tomar una parte de esas 5.000 unidades, analizarlas y con base en la información que me dé esa muestra, supongamos 50 cajas, 50 de 5.000. Con base en la información de esas 50, voy a decidir si ese lote de 5.000 unidades cumple o no cumple con los criterios de calidad. Entonces, nuevamente, estamos ante un criterio probabilístico, porque va a haber una incertidumbre. Dado que lo que quiero mostrar con un ejemplo de 5.000 unidades sería muy dispendioso, sería muy difícil y luego lo van a ver por qué. Entonces vamos a trasladarnos a un ejemplo imaginario. Vamos a suponer que nuestra población ya no es de 5.000 elementos, sino solo de 6 elementos. Miren, aquí están los elementos. ¿Qué sería hacer un muestreo aleatorio? Imagínense cada uno de estos 6 elementos dentro de una bolsa. Así como cuando uno juega al amigo secreto. ¿Qué sería aleatorizarlos para hacer como tal un muestreo aleatorio? Pues en el caso de suponer elementos dentro de una bolsa, sería como mover la bolsa para que estos elementos se trasladen. Pero en el caso que yo tuviera productos dentro de una estiva, lo que tocaría sería de pronto numerar las cajas o numerar muchas posiciones dentro de la estiva y ya luego generar aleatoriamente unos números que dirán qué posiciones son las que serán seleccionadas. Aleatorizar sería algo como esto.
Haz de cuenta, este es el supuesto aquí gráficamente de que estamos moviendo la bolsa. Y ya luego nuestra población aleatorizada cambió de orden. Se supone que quien meta la mano no podrá saber cuál elemento es el que va a sacar. Y eso es lo que nos da el concepto de aleatorio, que cada elemento de la población tenga oportunidad de ser seleccionado. Ahora vamos a suponer que de esta población de 6 elementos vamos a tomar una muestra aleatoria de 2 elementos. Por ejemplo, miren, esta es una muestra, ¿sí? Si la selecciono a través de una rutina de Excel con un número aleatorio, perfectamente esta puede ser una de las posibles muestras de 2 elementos. Pero noten que esta no es la única. Miren que también pudiera ser el 2 con el 4. Pero noten que también una posible muestra pudiera ser el 3 con el 6. Entonces noten que cuando yo voy a seleccionar una sola muestra de 2 elementos de esta población de 6 elementos, lo que yo hago es seleccionar una entre muchas posibles muestras. Noten lo siguiente. Una posible muestra es el 1 con el 2, pero otra es el 1 con el 3, 1 con el 4, 1 con el 5, 1 con el 6, el 2 con el 3. Noten que aquí ya no se colocó el 2 con el 1 porque ya estaba aquí. Cuando hablo en términos de muestreo de aceptación, pues es lo mismo decir 1, 2 que 2, 1, porque son los mismos dos elementos. Técnicamente estaríamos hablando de un muestreo sin reemplazo. 2 con el 4 y así sucesivamente. Siempre serán muchas las posibles muestras. Miren lo siguiente. Estas son todas las posibles muestras de 2 elementos de esta población de 6 que contienen el 1, pero aquí no están todas las posibles muestras. Aquí vienen las que contienen el 2 y lógicamente que esta también se cuenta dentro de las que contienen el 2. Las que contienen el 3 y ya estaba esta y esta. Las que contienen el 4 y ya estaba el 4 aquí. Y las que contienen el 5, no es que sea solo esta, sino que el 5 ya había salido en las muestras anteriores. Entonces noten el ejercicio. Ahí están todas las posibles muestras de tamaño 2 que se pueden extraer de esta población de 6 elementos. Noten que en total son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 posibles muestras o 15 posibles combinaciones. Ese es el concepto estadístico. Combinaciones, las que uno halla en Excel mediante la función que se llama combinat. Ustedes recordarán en la universidad haber visto el concepto de combinación y permutación. Pero en el muestreo de aceptación, el concepto que se está aplicando es únicamente el concepto de combinación. Entonces, podemos observar que el número total de combinaciones de tamaño 2 que se pueden extraer de una población con tamaño 6 es 15. ¿Sí lo notan? Uno normalmente, si preguntara de una población de 6 elementos, ¿cuántas muestras de tamaño 2 se pueden sacar?
el común de las personas y en la rapidez de contestar diría 6 dividido 2 son 3 muestras. Y note que no son 3, son 15. Y vamos a ver que a medida que crece la población, pues el número de posibilidades puede crecer demasiado. Si bien ya hemos hecho la aclaración que en el muestreo de aceptación y cuando usamos las tablas Z1.4 o Militar Standard 105, solo tiene cabida el concepto de combinaciones. Pero, como muchas veces cuando se habla de combinaciones se habla de permutaciones, entonces queremos hacer la aclaración conceptual. Entonces miren que aquí hemos extraído de esta población de 6 elementos una muestra de tamaño 2, que sería una combinación. Pero si esa combinación la quisiéramos convertir en permutación, pues la diferencia es la siguiente. En las combinaciones el orden no interesa. En las permutaciones el orden sí importa. O sea que de esta población se extrajo esta muestra aleatoria o combinación y ahora vamos a mirar cómo esta combinación se convierte en permutación. Entonces 2,5 y 5,2. Miren, los mismos dos elementos, pero el orden importa. Entonces, una sola combinación se convirtió en 2 permutaciones, pero depende de que la combinación es de 2 elementos. Si yo tuviera una combinación de 10 elementos, pues ya las permutaciones no serían 2, serían muchas más. En general, el número de permutaciones que pueden resultar de un grupo de n elementos es n factorial. Es decir, si usted aplicara aquí 2 factorial, le daría 2. Recuerden que los números factoriales son de la siguiente forma. Por ejemplo, 4 factoriales 1 por 2 por 3 por 4. 6 factoriales 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Ahora miremos, hemos extraído una combinación de 3 elementos. ¿Cuántas permutaciones deberían resultar? Pues 3 factorial. Y 3 factorial es 1 por 2 por 3, es decir, 6. Vamos a ver. Ahí están todas las posibles permutaciones de estos 3 elementos. Recuerden entonces que por cada combinación se obtienen n factorial permutaciones. Aquí tenemos la población de 6 elementos y aquí en la parte derecha todas las posibles combinaciones de 2 elementos que se pueden extraer de esta población de 6 elementos. Ya habíamos visto el ejercicio y son 15 combinaciones en total. Pero ¿cómo se obtiene ese número? ¿Cómo se obtiene el número total de posibles combinaciones? Miren, es una fórmula que se llama n combinado n. Recuerden que n mayúscula representa el tamaño de la población y n minúscula el tamaño de la muestra. Esta fórmula se resuelve n factorial sobre n menos n factorial. Primero hago la resta, al resultado le aplico el factorial, multiplicado por n minúscula factorial. O muy fácil, en Excel utilizamos una función que se llama combinat. Yo en cualquier celda de Excel coloco combinat, abro paréntesis 6 punto y coma 2 y él me entiende que hace 6 combinado 2 y el resultado debe ser 15.
En el caso de las permutaciones, número total de posibles permutaciones de tamaño 2 que se pueden obtener de una población de tamaño 6. El cálculo es similar. N permutado n es n factorial sobre n menos n factorial. Y en Excel tendríamos una función que se llama permutaciones. Si yo en una celda de Excel coloco permutaciones, abro paréntesis, 6 punto y coma 2, él me va a entender 6 permutado 2 y el resultado debe ser 30. Aquí he querido mostrar mediante un ejemplo cómo se vuelven los números y lo importante de la implicación probabilística del muestreo. Mire, para que hablemos de combinaciones, miren. Si yo, estos son con una población de 6, el número total de posibles combinaciones, pues el máximo llega a ser 20, pero ya en una población de 15 podemos llegar a tener hasta 6.435 combinaciones. Y ni hablar de las permutaciones, ya estaríamos hablando de millones. Aquí en el caso de 100, miren, este es un caso un poco más semejante a los casos que se nos presentan en realidad. Es poco práctico decir que voy a hacer muestreo sobre una población de 6 elementos. Lo que pasa es que para poder hacer esas diapositivas pues habría que usar una población muy pequeña. Porque miren lo que sucede con una población de 100. Siendo que una población de 100 todavía la consideraríamos pequeña para los escenarios en que nos movemos, por ejemplo, en la industria, en la logística. Tenemos poblaciones de 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 elementos. Miren, si de esta población de 100 vamos a tomar muestras de 5, hay 75.287.520 posibles muestras. Este es el ejercicio del muestreo. Cuando yo hago muestreo aleatorio, tomo una entre todas estas posibles muestras. Si de 100 elementos voy a tomar una muestra de 20, tomaré una posibilidad entre, mejor decir, todas estas, porque es un número bastante grande. Miren los números cómo se vuelven. Y noten que los números vuelven y regresan a ser pequeños. Hay cierta simetría. Hay cierta simetría. ¿Ok? Es decir, 100 combinado 5 es exactamente igual que 100 combinado 95. 100 combinado 10 es exactamente igual que 100 combinado 90. Aquí básicamente el ejercicio es para que ustedes vean las implicaciones probabilísticas del muestreo. Siempre vamos a seleccionar una muestra entre millones de posibles muestras. Solo tenemos una oportunidad. Nuestro trabajo es garantizar que el muestreo sea aleatorio. Ya la ley de las probabilidades se encargará del resto. Entonces recordamos aquí, para los cálculos en Excel, la fórmula de combinaciones y la fórmula de permutaciones. Nuevamente resaltar, ya no vamos a volver a hablar de permutaciones, porque en el muestreo de aceptación solo aplican las combinaciones. En esta diapositiva volvemos con el ejemplo de la población de 6 elementos y todas las posibles muestras de 2 elementos. Pero para hacer este ejemplo un poco
más compatible con el muestreo de aceptación, pues hemos introducido un nuevo concepto, y es que hay unas piezas defectuosas y unas piezas buenas, que es lo que típicamente nos va a suceder cuando estamos evaluando algún lote de materiales, algún lote de elementos, un lote de empaques, y pues siempre pensaremos que hay algunos elementos dentro de todo ese lote que no cumplen con nuestras especificaciones como clientes. Y además tendremos la dificultad de que no podremos revisar todos los elementos. Entonces tocará que nos demos una idea y tomemos decisiones respecto a la calidad del lote con base en los datos de la muestra. Podrán notar ahora, miren, aquí están todas las que antes llamábamos combinaciones, de ahora en adelante las vamos a llamar posibles muestras, y notarán que algunas muestras van a contener los elementos defectuosos. Adicional, entonces vamos a empezar a introducir el concepto de probabilidad e incertidumbre. Entonces, primero, concepto de incertidumbre. ¿Por qué hay incertidumbre? Esa incertidumbre se presenta al momento de seleccionar la muestra. Cuando voy a seleccionar la muestra, uno se pregunta, ¿oh, será que todos los elementos de esa muestra de tamaño 2 van a salir buenos? ¿O será que ambos van a salir defectuosos? ¿O será que me va a salir uno bueno y uno defectuoso? Eso solo se sabrá al momento de hacer la selección real de la muestra. Pero yo puedo calcular probabilidades, incluso sin antes haber seleccionado la muestra. En este caso estamos suponiendo o sabemos cuántos elementos defectuosos están en la población, y con base en esto podemos construir la probabilidad. Entonces miremos esta pregunta. ¿Qué tan probable es que la muestra no contenga piezas defectuosas? Noten que entre las posibles muestras hay posibles muestras que no contienen piezas defectuosas y hay posibles muestras que sí contienen piezas defectuosas. Entonces, ¿cómo calculamos probabilidad? Entonces hay que tener en cuenta cuántas son las posibles muestras que no contienen piezas defectuosas. Mírenlas acá. Vamos a ver si las podemos señalar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Noten que el resto o tienen una o tienen dos piezas defectuosas. Entonces en total son 6 muestras, 6 posibles muestras que no contienen piezas defectuosas, de un total de 15 muestras. Ustedes ya saben que el número total de posibles muestras es 15. Entonces la probabilidad se calcula siempre con el número de casos favorables, o sea, que favorecen, que responden a la pregunta que yo estaba haciendo, sobre el número de casos totales o total de muestras posibles. En este caso es 6 dividido 15, 0,4, 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un 40% de probabilidad que al seleccionar una muestra de tamaño 2 de este lote de 6 elementos, donde además 2 de ellos son defectuosos y 4 están buenos, esa muestra seleccionada no contenga piezas defectuosas. ¿O cómo podemos interpretar esa probabilidad de otra forma, de una forma más lógica o más práctica? Es, si nosotros hiciéramos 100 veces el ejercicio de aleatorizar, hagan de cuenta como revolver los papelitos en una bolsa, estas bolitas, y retirar aleatoriamente 2 de ellas, ¿sí? Si eso lo hago 100 veces,
Lo que va a resultar es que en 40 de esas ocasiones me va a salir que ambos elementos de la muestra son de color verde, que ambos elementos de la muestra son piezas buenas. De cada 100 extracciones, esperamos que en 40 de ellas la muestra no contenga piezas defectuosas. Siguiente ejercicio de probabilidad. ¿Qué tan probable es que la muestra contenga una pieza defectuosa? Entonces miremos las posibles muestras a ver. ¿Será que esta posible muestra cumple esta condición? La respuesta sería no, porque aquí en esta posible muestra ambas piezas están buenas. Y lo que me están preguntando es una muestra que tenga solo una pieza defectuosa. Por ejemplo, esta pieza tampoco, porque ambas piezas están malas, pero una como esta sí. Hay una pieza mala y una buena, una pieza mala y una buena. Entonces vamos a mirarlas. Miremos que ahí están todas las que me están cumpliendo la condición. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que serían 8. El número de casos favorables es 8 y el número total de posibles muestras o de casos totales es 15. Entonces, ¿cómo calcularíamos esta probabilidad? Pues ya tenemos 8 de 15. Entonces la respuesta sería 8 dividido 15, que me da 0,53. 53% de probabilidad. Es decir, si hiciéramos 100 veces este ejercicio de muestreo, esperaríamos que en 53 de esos ejercicios la muestra seleccionada cumpliera esta condición de tener una pieza defectuosa y por lógica la otra pieza buena. Siguiente ejercicio. ¿Qué tan probable es que la muestra contenga dos piezas defectuosas? Entonces, solo una de las posibles muestras contiene dos piezas defectuosas. Mi conteo sería 1 sobre un total de posibilidades de 15. La probabilidad sería 1 de 15, es decir, 6,6%. Interpretando la probabilidad, querría decir que si hacemos 100 veces este ejercicio de muestreo, esperaríamos que en 6 de esos 100 ejercicios la muestra resultante tuviese ambas piezas defectuosas. Y este es el principio que nosotros utilizamos y el que utilizan las tablas Z14. Lo que pasa es que ya no será en la vía en que, como aquí conocemos lo que sucede en la población, no, en la realidad no conocemos lo que sucede en la población, pero lo vamos a inferir a través de la muestra, porque estas probabilidades de la muestra resultante se ven influenciadas por el estado de la población, y a estado de la población me refiero a la cantidad de piezas buenas y piezas defectuosas. Entonces, a través de nuestra población ejemplo de 6 elementos y en el ejercicio supuesto de que seleccionamos una muestra de tamaño 2, y como aquí estamos estudiando probabilidad, pues lo que colocamos son todas las posibles muestras de tamaño 2. Entonces nos vamos a ir acercando a cómo funciona la tabla Z14, donde básicamente lo que hace es un estudio y un cálculo de probabilidades a través de una distribución de probabilidad que se llama la distribución hipergeométrica. Miren aquí. En este caso, ustedes notarán que nuestra población está perfecta, no tiene piezas defectuosas.
Entonces todas las posibles muestras, ¿cierto?, contienen ambas piezas en buen estado. Entonces, miren, si nosotros definimos una variable que se llame número de piezas defectuosas en la muestra, número de piezas defectuosas en la muestra, pues en una muestra de tamaño 2 existe la posibilidad de que haya 0 piezas defectuosas o 1 o 2. Ya no será posible el 3 porque mi tamaño de muestra es solo de 2. Y miren que de acuerdo a cómo está la calidad de mi población, hay 100% de probabilidad de que la muestra aleatoria contenga ambas piezas en buen estado, o lo que es lo mismo, 0 piezas defectuosas. Y no habrá posibilidad, noten, probabilidad 0 que la muestra contenga una pieza defectuosa y probabilidad 0 que la muestra contenga 2 piezas defectuosas. Y esto es lo que se llama una función de probabilidad. Cuando las probabilidades de todas las posibilidades de una variable aleatoria suman 100%. Todas las posibilidades son 0, 1 y 2. Y esas tres probabilidades suman 100%. Estas probabilidades las pudiéramos calcular de manera sencilla, como lo estábamos haciendo ahora, contando piezas favorables sobre casos totales. Entonces digo yo, posibles muestras, que contengan 0 piezas defectuosas. Son todas, son 15. Y 15 de un total de 15 me da 100%. Muestras que contengan una pieza defectuosa, 0. Y 0 de 15 da 0%. Muestras que contengan 2 piezas defectuosas, 0. Y 0 de 15 da 0. Aquí las estoy calculando por conteo porque tengo una población pequeña y unos números manejables, incluso en la mente. Pero cuando tenga tamaños de población grande y tamaños de muestra también considerables, debo recurrir al Excel, al computador y aplicar, como ya les dije, la distribución de probabilidad hipergeométrica. Este ya es el segundo caso donde quiero que noten que en la población hay exactamente una pieza defectuosa y que ese cambio en el estado de calidad, llamémoslo así, de mi población se refleja en las probabilidades, se refleja en todas las posibilidades. Ven que en la diapositiva anterior no observábamos en las muestras el color rojo, pues aquí ya empieza a aparecer y eso se va a reflejar en la probabilidad. Miren, empieza a crecer la probabilidad que haya muestras con una pieza defectuosa. Ahora es el 33%. Dado que hay solo una pieza defectuosa en la población, eso hace imposible que haya 2 piezas defectuosas en la muestra. Y entonces lo que debemos notar de aquí en adelante es que cuanta más piezas defectuosas hay en esta población, eso se va a reflejar en las probabilidades. Y entonces van a empezar a crecer las probabilidades de x igual a 1, de x igual a 2, en detrimento de la probabilidad de x igual a 0, que indica 0 piezas defectuosas. Noten aquí nuestro tercer ejemplo. Ya en la población hay 2 piezas defectuosas que tendrán que haber afectado estas probabilidades. Mírenlas acá. Ahora ya dejó de ser 0 la probabilidad que la muestra contenga 2 piezas defectuosas. Ahora es 6%. La probabilidad de tener exactamente una pieza defectuosa ahora es 53%.
y la de 0 piezas defectuosas volvió a rebajar a 40%. Aquí ya tenemos 3 piezas defectuosas y vamos a ver cómo nos afectó la probabilidad. Miren, ahora la probabilidad que en una muestra haya 0 piezas defectuosas es solo 20%. La probabilidad que haya una pieza defectuosa es 60 y que haya exactamente 2 es 20%. ¿Qué quiero que noten hasta aquí? Y así es que funcionan las tablas Z14 o Militar Standard 105. Es si yo empiezo a ver piezas defectuosas en la muestra con la que estoy evaluando el lote, eso será un indicio de que en ese lote hay alguna proporción de piezas defectuosas. Entre más piezas defectuosas se puedan presentar en la muestra, eso indicará mayor probabilidad que hay mayor proporción de piezas defectuosas en el lote. Y es eso lo que me permite construir reglas de decisión, de decir rechazo o acepto el lote. Miren aquí, ahora ya las piezas defectuosas son 4. ¿Ven que va aumentando el color rojo aquí y va aumentando el color rojo acá en las posibles muestras? Miren ahora las probabilidades. Ya ahora tener una muestra sin piezas defectuosas es poco probable, mírenla. Y ya que haya una sola pieza defectuosa es el 53% y que haya 2 piezas defectuosas es 40%. Miren cómo se ha crecido la probabilidad. Y eso es indicativo de que se ha crecido el número de piezas defectuosas en la población. Es decir, que la calidad del lote es menor que en los ejercicios anteriores. Ahora, 5 piezas defectuosas, mayor color rojo. Miren que ya no hay muestras donde ambas piezas sean buenas. O sea que ya la probabilidad de que x igual a 0, o sea, que haya 0 piezas defectuosas en la muestra, se volvió 0. Y ahora la probabilidad más grande es que haya 2 piezas defectuosas en la muestra. Y llegamos al otro extremo. Todas las piezas del lote son defectuosas. Entonces, la única posibilidad es que ambas piezas de la muestra de tamaño 2 sean defectuosas. Lógicamente que en la realidad nunca o será muy poco probable tener un lote donde todos los elementos sean defectuosos. Pero el principal aprendizaje de estas últimas 7 diapositivas es que vean la relación entre la calidad de la muestra y la calidad del lote. Si yo hago un muestreo aleatorio y obtengo una muestra representativa, esa muestra será un muy buen indicador de la calidad del lote y me permitirá tomar decisiones como las de aceptar o rechazar el lote que estoy evaluando. Para que ustedes puedan validar todos los cálculos que hemos realizado en esta presentación y algunos otros y resolver los ejercicios del taller, entonces les estamos entregando un archivo que se llama combinaciones permutaciones.xls, donde ya tiene unas funciones sencillas programadas, pero que les va a permitir hacer lo siguiente: calcular el número total de posibles muestras de tamaño n que se pueden extraer de un lote de tamaño n mayúscula y aplicar el cálculo de probabilidades a través de la distribución hipergeométrica, que consiste en qué tan probable es que una muestra de tamaño n extraída de una población de tamaño n mayúscula pueda contener
X unidades defectuosas, dado que la población contiene K unidades defectuosas. Creo que el archivo los guía de buena forma. Entonces, volviendo al concepto de muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación consiste en tomar decisiones sobre un lote de producto en condiciones de incertidumbre. Las posibles decisiones sobre el lote son: o acepto el lote o rechazo el lote. Solo hay dos posibilidades. La incertidumbre es una condición que resulta al no revisar el lote al 100%. Noten o recordemos pues que revisar un lote al 100% es antieconómico. Nos llevaría demasiado tiempo y en muchas ocasiones donde las pruebas son destructivas pues estaríamos destruyendo al 100% el producto. Entonces en el muestreo aleatorio vamos a tomar las decisiones a través de una muestra aleatoria. Las tablas guías en el muestreo de aceptación son la tabla ANSI ASQ Z14, que es de la que estamos hablando aquí, que es la que se utiliza para atributos del tipo pasa, no pasa, cuando estoy revisando una unidad de producto, o el tipo defectos, cuando en una unidad de producto estoy observando si están o no presentes ciertos predefinidos defectos. Y la tabla ANSI ASQ Z19, que es cuando el muestreo se refiere a variables cuantitativas, un peso, una longitud, una resistencia. Recuerden que uno de los mayores errores que se cometen es que solo usamos una tabla, tanto para categóricas como para cuantitativas, pero aquí ya vamos a corregir ese error. Si estoy hablando de variables categóricas es solo la Z14 y si estoy hablando de variables cuantitativas la que debo usar es la tabla Z19. Con ambas tablas se toman decisiones en condiciones de incertidumbre y utilizando inferencia estadística. La diferencia entre ellas radica en el tipo de distribuciones que utilizan. Entonces, con la tabla de la cual estamos haciendo el ejercicio probabilístico Z14, que es para variables categóricas, yo puedo trabajar o con defectuosos, que son del tipo de ejemplo que estábamos viendo en este video. Esos cálculos se hacen bajo la distribución de probabilidad hipergeométrica, pero la tabla también funciona cuando estoy trabajando con defectos y ahí se trabaja con una distribución de probabilidad que se llama Poisson. En cambio, en la tabla Z19 para variables cuantitativas, cuando dijimos o peso o longitud o resistencia, trabajaríamos con la distribución de probabilidad normal.